Cuando vas a un restaurante, Regina, ¿cuánto dejas de propina? 15 siempre, y si no es muy bueno, 12 tal vez, sí. El 15-20, dependiendo. O sea, de cajón dejas 15. Sí. Es un servicio que, para empezar, no sabes si le están pagando. Sí, siempre. Del 10 al 15%, dependiendo de cómo fue el servicio. Depende del servicio. Pues intento escoger el 10%. Nosotros venimos de vivir en Colombia y allá cuando tú pagas una factura, ya eso viene con el servicio incluido. Aquí digamos que ya es un poquito más directo y queda como a tu consideración si quieres dar 10, 15%. Fue incómodo al principio porque no dimos porque no sabíamos. O sea, vinimos de un lugar que ya estaba en la factura y nos fuimos y no dimos. Claro, la gente nos veía raro. Las propinas están en todas partes, sobre todo si vives en una ciudad grande como la Ciudad de México. A donde sea que voltees hay gente chambeando. Les damos propina a meseros, repartidores, despachadores de gasolina, empacadores en el súper, estilistas, trabajadores de la basura, taxistas, guías turísticos, a los del ballet parking, a los que cargan tus maletas si estás de viaje, a los que te llevan a tu lugar en un concierto, a los que te suben el agua o el gas a tu depa, y la lista podría seguir. Algunos tienen un salario, otros no, pero cuando te dan un servicio, en automático hay que pensar en cuánto dinero vas a dar. Hay todo un debate sobre si la propina debería ser obligatoria o no, y sobre las condiciones laborales en las que están los trabajadores de servicio, porque en muchos casos los salarios no alcanzan y tienen que completar con propinas. Y a pesar de todo, sí hay personas y empresas que se benefician de esta forma de hacer las cosas. ¿Cómo es que llegamos a este sistema de dejar dinero extra? ¿Por qué dejamos propinas? En noviembre leí esta nota de The New York Times que me llamó la atención. DoorDash, como todas las aplicaciones de comida a domicilio, te pregunta si quieres agregar un extra a tu repartidor cuando estás haciendo un pedido. Y este año, a algunos usuarios que no lo hacían les salía este aviso: los pedidos sin propina pueden tardar más en entregarse. ¿Estás seguro que quieres continuar? Es decir, que los repartidores podían elegir qué pedido trabajar. Por obvias razones, los pedidos que no llevaban propina desde antes eran menos atractivos. Hubo de todo en las reacciones. Para unos no tiene sentido dejar una propina antes de recibir un servicio porque ¿qué tal que el servicio no es bueno? Para otros tiene sentido porque si no tienes para darle un extra a tu repartidor, pues no deberías usar las apps de servicio a domicilio. Y hay una tercera opinión. A las empresas les conviene poner a trabajadores y clientes a pelear porque de cualquier manera van a seguir ganando dinero. Las propinas son parte de un código social que cambia según el país en el que estés o incluso la época que te tocó vivir. Una de las teorías más citadas sobre el origen de las propinas es que en Europa durante la Edad Media los señores feudales le daban un pequeño extra a sus campesinos y sirvientes, sobre todo cuando tenían una necesidad en particular como una enfermedad. O si eras de los ricos y visitabas la casa de uno de tus amigos, se esperaba que le dieras propina a sus trabajadores. Ya en el siglo XVII en adelante, las propinas se empezaron a usar en hoteles y restaurantes. Los europeos lo llevaron al continente americano y la costumbre se hizo popular en Estados Unidos. Cuando se abolió la esclavitud en el siglo XIX, los afroamericanos consiguieron empleos de servicio mal pagados que los hicieron dependientes de las propinas. El sociólogo mexicano Héctor Vera explica que ya en el siglo XX, las propinas eran una expresión de la superioridad social. Como regalar dinero era mal visto, a veces las propinas eran cosas materiales como un cigarro. Pero con el tiempo la propina dejó de verse como un regalo y más como parte del ingreso de las personas trabajadoras. Hasta la fecha, en varios estados de Estados Unidos hay un salario mínimo general y otro para quienes reciben propinas, que se ha mantenido mucho más bajo durante décadas. En México, la propina está en la Ley Federal del Trabajo desde 1970, promulgada en los últimos meses del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. También dice que las propinas son parte del salario de los trabajadores y que por eso deberían pagar impuestos. En teoría no tendrían por qué ser declaradas, pero como las están integrando en parte del sueldo, sí graban ISR. Mi nombre es Alma Paz y me conocen en redes sociales como la de RH. Se pensaría que el sistema de propinas beneficia al trabajador, pero en realidad actualmente está beneficiando más a los empresarios que de alguna manera utilizan esta remuneración o esta gratificación al servicio para completar sueldos que ellos deberían pagar. Alma también me contó que al menos en el caso de México no tiene mucho que los restaurantes empezaron a darle un sueldo fijo al personal de servicio, como los meseros. Hace más o menos 20, 30 años, en muchos sitios no se pagaban sueldos, solamente, y
Si te remontas a buscar estas vacantes o en algunos lugares, restaurantes o cafeterías pequeñitas, te decían, no vas a percibir ningún sueldo, solamente vas a percibir propinas. Entonces, la gente de servicios se acostumbró a completar esta remuneración con la parte económica de las propinas. Pero eso no es todo. Todavía hasta la fecha hay casos en donde los empleadores intervienen en las propinas de los trabajadores. Muchas veces ya en reglamentos lo tienen como contemplado de que las propinas se van a dividir incluso entre el personal administrativo, lo cual no debería ser correcto. El personal administrativo no debería tocar ni un solo centavo de las propinas y sin embargo en muchos restaurantes o en muchos lugares de servicio se hace. El punto de vista del consumidor también es raro. Parece que cada quien tiene su propio criterio sobre cuánto tiene que dejar. Al despachador de gasolina casi siempre le dejo 15 pesos, aunque algunos solo les dan cuando les limpian el parabrisas, por ejemplo. Y en los restaurantes lo común es dejar el 10% y subirla a 15 o 20 cuando el servicio es excepcional. Dejar propinas se siente como si fuera obligatorio, pero ¿debería hacerlo? Es como mal visto, socialmente hablando, pero sí creo que es válido no dejar. No, yo creo que no. Yo creo que debería ser como es, o sea, cada quien dejar lo que puede. Entonces no debe ser obligatorio, pero creo que ya depende mucho de la cultura de la persona. Sí, creo que sí debería ser, porque mucha gente no deja. Creo que es un ingreso importante para las personas que atienden. Legalmente no lo es, según la Profeco. Es una gratificación voluntaria. Pero como les dije antes, la ley sí lo considera como parte del salario de los trabajadores. Entonces, si no dejas propina, que estás en tu derecho, estarías yendo en contra del derecho de un trabajador a un salario digno. No es que esto la vuelva obligatoria, pero la responsabilidad de que un trabajador pueda llegar a fin de mes recae sobre el consumidor. Esto abre la puerta a que en algunos lugares se incluya la propina como parte de la cuenta a manera de exigencia, lo cual, ojo, también es ilegal y puedes reportar a la Profeco. Finalmente no es la responsabilidad del cliente completar un salario digno para las personas de servicio. Para Alma, el sistema de propinas debería desaparecer por completo. Pero como eso es difícil que ocurra, lo ideal sería que las autoridades revisen que el personal de servicio está recibiendo sus propinas acorde a la ley. Y como consumidores parece que nos quedamos con la responsabilidad de completar para salarios que no alcanzan. ¿Vas a dejar tu cuenta cerrada?